El mes de agosto fue del 4,4%, es decir, un 0,4 por encima de lo que fue el incremento del mes anterior. Ya estamos en comunicación con Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación, para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, ¿qué pasó con la inflación de agosto? ¿Por qué les dio, según los cálculos de ustedes, un porcentaje más alto que el de julio? Bueno, la aceleración en el IPC general responde más que nada a lo que son las subas de precios regulados que hubo durante Ujú. agosto. Sí, ahí estamos hablando de tarifas de electricidad, gas, agua. También incidió tema de transporte, hubo algo de combustibles. En fin, un combo de actualizaciones de precios regulados, que recordemos que muchos de ellos todavía siguen relativamente atrasados, y que le dieron un empujoncito adicional al IPC que lo llevan a estar por encima del dato de julio. Dicho eso, lo que tenemos que ver también es que el IPC núcleo, ¿sí?, que excluye a los Ujú. regulados y a los estacionales, sí mostró una leve desaceleración. En el mes de julio estuvo en 3,8 y lo que nosotros relevamos para agosto es 3,5, con lo cual Bien. leve desaceleración por ese lado, con lo cual deja la puerta abierta para que en septiembre otra vez haya otra baja del índice de precios. Bien, ahora al mismo tiempo siempre suele haber lo que se llama los aumentos de segunda generación. Digo, si, por poner un ejemplo sencillo, digo, si al comerciante le aumenta fuerte su factura de la luz y del gas, probablemente en algún momento eso termine trasladándolo a los precios. Lo mismo si sus empleados le piden que les paguen un viático más alto. Digo, los aumentos de servicios también suelen arrastrar aumentos posteriores en otros terrenos. Bueno, efectivamente, a ver, los Ujú. comerciantes, los empresarios siempre tratan de trasladar al consumidor lo más posible, Ujú. ¿sí? Pero la realidad es que la estructura del mercado muchas veces como que le pone cota a ese Ujú. traslado, ¿sí? Y lo que yo diría todavía más importante de fondo es si tenemos una moneda que está perdiendo valor o no. ¿Sí? Ujú. Porque al final del Claro. día lo que nos interesa para hablar de inflación es si el peso es una moneda que se está desvalorizando todo el tiempo o si se empieza a estabilizar. Ujú. Y ahí yo diría como buena noticia que se empezó a ver desde finales de julio y también en agosto es que se estabilizaron los tipos de cambio paralelos. ¿Sí? ¿Por qué digo que esto es una buena noticia? Bueno, porque nos está marcando que el peso argentino se estabilizó. Y Ujú. eso obviamente Bien. después ayuda a que se estabilicen los precios. Claro. ¿Qué ocurre con las tarifas hacia adelante? Digamos, más allá de lo que pasó en agosto, el gobierno lo ha tomado siempre como un comodín para ver qué hace cada mes. Digamos, en algún mes en que con la inflación le fue mejor, los deja correr, y en algún mes que la inflación está más complicada, empieza a postergar los aumentos y los recortes de subsidios. ¿Qué ves en esa política hacia adelante? Bueno, a ver, ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por boletín oficial hay un decreto del gobierno que está vigente que estableció el periodo de transición para la normalización de las tarifas. ¿Sí? Ujú. Ese periodo de transición es hasta mediados del año que viene. Y ahí es donde yo digo, bueno, el gobierno se ha puesto de alguna forma un plazo para ordenar lo que es más que nada el mercado energético, ¿sí? Electricidad y gas, que es donde las tarifas Ujú. están más distorsionadas. Yo creo que el momento para empezar a hacer las actualizaciones son los momentos de menor consumo, ¿sí? O sea, no el invierno, Claro. no el verano, que es donde la gente Ujú. consume más gas, más Está electricidad. claro. Y ahí entonces yo creo que se abre la puerta con un IPC que está estabilizándose en torno al 3%, Ujú. empezar a normalizar las tarifas. Ujú. Insisto, esto es lo que yo creo que habría que hacer. El gobierno por ahora en agosto no dio señales de ir en ese camino, veremos en septiembre. Pero bueno, es lo que necesitamos para ordenar el mercado energético, ordenar lo Ujú. que es todo los subsidios que tienen un impacto fiscal grande y entrar a 2025 con las cosas más ordenadas, tanto para los consumidores como para las empresas. Bien, ahora, al 2025, como viene la cosa, vamos a entrar con cepo cambiario, tal vez con alguna desregulación menor en el camino, pero claramente vamos a seguir con la brecha cambiaria. ¿Cómo impacta
eso en la inflación? ¿No estamos también cocinando o digamos, subiendo el fuego a la olla a presión porque en algún momento vamos a tener que salir del cepo y eso, cuanto más demoremos, no va a traer un pico inflacionario más alto? Bueno, voy de atrás para adelante. Cuanto más demoremos en salir del cepo, es más lento que se hace la recuperación de la economía argentina. A ver, economía Bien. encepada es una economía que no crece. Dicho eso, para ver si estamos armando una olla a presión inflacionaria, lo que tenemos que ver hoy es cuánto es la brecha. Y la brecha se ha estabilizado, ¿sí? Y ha bajado respecto a lo que eran los niveles de junio. Entonces, en ese sentido, yo te digo, no estamos aumentándole la presión a la olla, pero evidentemente seguimos con las distorsiones. Y ahí es donde aparecen algunas señales del gobierno que han sido mixtas. Por un lado tenemos al ministro de Economía diciendo estamos muy cerca de salir del cepo, el presidente diciendo el impuesto país desaparece el Sí. 1 de enero, que es cuando la ley misma dice que ya deja de tener vigencia, pero al mismo tiempo aparecen algunas precondiciones monetarias que meten ruido. Lo que yo considero es que para el momento de la eliminación del impuesto país, o sea, el 1 de enero, el gobierno va a estar en condiciones relativamente favorables para ir a una unificación cambiaria. Si no lo hace, bueno, ahí va a tener que ser consciente de que va a pagar costos de credibilidad y se va a demorar un poquito más la recuperación. Pero vos Entonces, linkeás directamente el fin del impuesto país hacia fin de año con la salida del cepo. O sea, ¿te parece que ahí se genera una oportunidad? con la unificación cambiaria. Con Y la recordemos unificación que cambiaria, sí. el cepo son cientos de regulaciones que hacen Está de la claro. compra Sí, venta. sí, sí. Pero sí creo que la eliminación del impuesto país es la oportunidad que está viendo el mercado para decir vamos a un tipo de cambio único y a algo más ordenado que permita canalizar inversiones, que permita ordenar los flujos de entrada y salida, y a partir de ahí, en 2025, que se acelere la recuperación de la economía. Bien, En fin de año no baja. Pero el claro. gobierno tiene una segunda oportunidad que es, bueno, mantengamos la austeridad monetaria, demos señales de que vamos a salir del cepo, ganemos credibilidad, y en el medio, entre hoy y el 31 de diciembre, que la brecha cambiaria baje un poco más. Bien. Entonces, el salto cambiario con la unificación sería menor, el salto inflacionario sería menor y los costos de salida de la Bien, unificación también pero está serían más bueno, bajos. digo, está bueno el pronóstico en cuanto a que, digamos, el salto cambiario sería cercano al 20%, eso desde luego tendría un impacto en precios, pero allí también la duda que surge es qué pasa con las reservas, digamos, el dólar va a subir un 20% de un día para el otro frente a un banco central que no tiene reservas para responder, o sea, ni siquiera tiene las reservas para cumplir con la meta que se propuso con el Fondo Monetario. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo hago una aclaración de lo anterior. El escenario este de salto del 20% es un escenario que mantiene igual de hoy hasta fin de año. Sí, Yo creo que en estos meses el gobierno todavía tiene margen para claro. achicar más la brecha y que el También salto para sea ir menor. desarmando algunos de esos cientos de normas que construyen el cepo. Absolutamente, empezar a dar señales de normalidad. Dicho eso, también de acá hasta el 1 de enero, el gobierno tiene una oportunidad para ordenarse un poco mejor y acumular algo de reservas, que es lo que está también programado con el fondo. El Claro. gobierno en el programa con el fondo, en el segundo trimestre, no tenía programado acumular reservas, pero sí de acá hasta fin de año. Dicho eso, ¿sí? La realidad es que lo que estamos viendo este año de acumular reservas con cepo es algo que no es sostenible al infinito, ¿sí? Un banco central con cepo no acumula reservas de manera persistente, sino que es al revés. Pero el Banco Central Claro. en Argentina ha acumulado reservas saliendo del cepo. Por una cuestión muy sencilla, que es que cuando vos salís del cepo, en este caso con cuentas fiscales ordenadas, con un marco monetario más ordenado, en Argentina hay incentivos a que entren divisas, a que se entren capitales. Y ahí es donde el Banco Central puede acumular reservas. Hoy, ¿por qué al Banco Central se le hace difícil acumular? Y bueno, porque no hay capitales entrando. Claro. Entonces, las únicas Y divisas. qué dólar va a entrar si no sabe si va a poder salir? En eso está más que claro. Eugenio, te agradezco muchísimo estos minutos, muy interesante el análisis.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Eugenio Marí de la Fundación Libre.